Según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo me voy a aquel que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿dónde vais? Mas porque os he dicho estas cosas, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendrá a vosotros el Consolador, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando venga, arguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído en mí, de justicia porque yo me voy al Padre y ya no me veréis, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis soportarlas. Cuando, empero, venga aquel Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará por sí, sino que dirá las cosas que ha oído, y os anunciará las venideras. Él me glorificará, y recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Pueden sentarse. La epístola está tomada de la carta del apóstol Santiago. Carísimos, toda la vida perfecta y todo don precioso de arriba viene, como que desciende del Padre de las luces, en quien no es posible cambio de parecer ni asomo de veleidad, porque libre y voluntariamente nos ha Él engendrado con la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus nuevas criaturas. Bien lo sabéis vosotros, hermanos míos muy queridos. Por lo tanto, sea todo hombre pronto para escuchar, pero tardo para hablar, y refrenando en la ira, porque la ira del hombre no se aviene con la justicia de Dios, por lo cual, repudiando toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la divina palabra, que ha sido como ingerida en vosotros, y que es la que puede salvar nuestras almas. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuarto domingo de la Pascua marca el comienzo de la expectación del Espíritu Santo, lo que vamos a conmemorar en el día de Pentecostés. Ya la semana pasada, la Iglesia propone en su Evangelio la ida de nuestro Señor. Un poco y ya no me veréis, otro poco y me volveréis a ver, porque me voy al Padre. Les comenté la semana pasada que tenía un sentido mediato y un sentido inmediato. Que nuestro Señor se fue al Padre y desde los cielos nos lo manda a su propio Espíritu, es lo que la Iglesia trae a contemplación en el día de hoy. Y esa idea se seguirá hasta el día de Pentecostés. Vamos a tener el domingo de la Ascensión, el día de la Ascensión, después el domingo infra octava de Ascensión, y después el día de Pentecostés, donde vamos a conmemorar en sí la venida del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para vivificar ese sentir de la Iglesia en nuestras almas? Precisamente prepararnos para recibir al Espíritu Santo un año más, una vez más, y fortificar esa presencia que ya hay del Espíritu Santo en el alma, en gracia, en día tan bendito. Para que nosotros podamos conmemorar esa fecha tan preciosa, de donación tan grande, preparemos nuestras almas, porque, como dice el apóstol Santiago en la epístola que acabamos de leer, todo don perfecto, toda dádiva preciosa viene del Padre de las luces. ¿Qué es lo que nos ha dado ese Padre de las luces? Nos ha quitado de la nada, nos ha creado, nos ha redimido por medio de su Hijo. Él envía a su Hijo. Dice el apóstol San Juan: tanto ha amado Dios al mundo hasta enviar a su Hijo unigénito. Y el mismo San Juan, en el día de hoy, sigue hablando de la gran donación de Dios al hombre,
que no le pareció mucho ya dar a su Hijo, sino que quiso dar su mismo Espíritu. Nosotros necesitamos de manera absoluta la presencia vivificante del Espíritu Santo en nuestras almas. Toda alma en gracia, recuerden, toda alma en gracia tiene en sí todas las virtudes infusas, todos los dones del Espíritu Santo. Pero cuanto más ardiente sea la caridad en ese alma, cuanto más sea grande la caridad, tanto más fuerza tendrá la virtud y el don del Espíritu Santo. Las virtudes son muchísimas. Los dones del Espíritu Santo son 7. Cada virtud es perfeccionada por un don del Espíritu Santo. Un niño recién nacido, recién bautizado, ya tiene de manera completa todos los dones sobrenaturales que vienen con la gracia, pero dormiditos. No podemos exigir la prudencia de un bebé de 2 años. Todavía no tiene uso de razón. En el organismo sobrenatural, lo que Dios tiene pensado para nuestras almas es que mientras crezca el cuerpo, crezca el alma. Ejemplo, tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que dice que crecía en sabiduría y gracia. Nuestro Señor Jesucristo, mientras crecía en su cuerpo, dice la Escritura, crecía en sabiduría y gracia. Eso debe ser la vida de todo cristiano, un crecimiento continuo en la virtud. Y hablando de los dones del Espíritu Santo específicamente, cuando nosotros nos proponemos a practicar alguna virtud, depende únicamente de nuestra voluntad. Cuando uno quiere practicar la virtud de la caridad, por ejemplo, va y hace la caridad, hace una limosna, por ejemplo, y es un acto totalmente libre de nuestra voluntad, por supuesto, aceptando una gracia actual de la que me viene la inspiración de practicar la virtud de la caridad. Los dones del Espíritu Santo no son así. El don del Espíritu Santo solamente viene cuando uno, pidiendo con mucha insistencia, Dios actúa en nosotros. Yo no puedo hacer por mi libre voluntad un acto de la virtud del don de fortaleza. Tanto es así que es gran imprudencia entregarse al peligro de martirio, porque en el momento del martirio se exige tanta virtud y don de fortaleza que el hombre por sus propias fuerzas no puede moverlo. Tiene que pedir a Dios la actuación de los dones del Espíritu Santo. Los dones, entre los 7, tenemos los dones de índole intelectual y de índole de la voluntad. De todos ellos, nosotros debemos pedir a Dios la vivificación de los dones del Espíritu Santo que tenemos en nuestras almas. No hay otra manera de conseguir esa gran gracia. Pedir, insistir, pedid y recibiréis, pedid y recibiréis. Y es importantísimo porque sin los dones del Espíritu Santo no podemos llegar a la perfección. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. 7 espíritus, 7 dones que nos diviniza. Cuando el hombre practica una virtud, practica al modo humano. Pero si esa virtud está vivificada por el don del Espíritu Santo, practica al modo divino. Es un misterio, no deja de ser un misterio, pero en eso consiste la santidad. Nosotros vemos el mundo como está, nosotros vemos la barbarie que reina el mundo, pero podemos percibir algunas personas que se destacan, que tienen virtudes naturales, invidiables, pero ¿qué falta? El toque divino. Hoy por hoy nosotros no tenemos santos, esos santos estupendos,
que los hubo en el siglo XVI, por ejemplo, en España. Solamente en España, siglo XVI. Mire la cantidad de santos que había. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Juan de Dios, el Beato Juan de Ávila, y seguro, San Pedro de Alcántara, y seguro que me estoy olvidando alguno. Solamente en España, en un siglo. ¿Por qué nosotros no tenemos eso más? ¿Por qué hubo en la época de la Iglesia, como el siglo IX, una escasez tan grande de santos gloriosos como los hubo en otras épocas? Por falta de la presencia del Espíritu Santo en el mundo. Porque nosotros podemos decir que el mundo carece de hombres de una virtud natural muy grande. No podemos decir eso. No vamos a citar nombres acá de gente conocida, gente famosa, pero fíjense los deportistas. Desde su más tierna infancia, los domingos por la mañana, levantándose temprano para ir a patear una pelota. Y en eso mantienen su vida hasta llegar a ser un gran deportista. Hay que tener voluntad para hacer eso. Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Hay que tener mucha perseverancia. Pero una cosa puramente natural. Consiguen una gloria que se va a esfumar cuando tengan 30, 35 años, ya se jubilan y nada de eso después de ellos, pero consiguen un logro que si hubiera fe sobrenatural, si hubiera don del Espíritu Santo, serían grandes santos. Nosotros no podemos decir que la naturaleza humana es una porcaría que no sirve para nada. No, esa historia conversa sin ningún sentido. El hombre es criatura de Dios. El hombre tiene en sí una capacidad grandísima. Pero si no la actúa según Dios, será un gran hombre natural, pero nada delante de Dios. Eso quiso decir nuestro Señor al decir de que vale el hombre ganar el mundo si pierde su alma. Por mejores que seamos, si no pedimos el don del Espíritu Santo, no lo vamos a lograr, no vamos a llegar a la santidad. ¿Y cómo vemos la actuación del don del Espíritu Santo? En detalles. Voy a poner ejemplos. Si en una casa con muchos hijos se dividen las tareas y la mamá, porque son tantos, le dice a uno que haga tal cosa, pero a él no le corresponde, según la lista le corresponde a otro, y va y lo hace, don del Espíritu Santo. Que un niño no reclame delante de la injusticia es don del Espíritu Santo. Es el comienzo de la actuación del don del Espíritu Santo. La virtud de piedad, el don de piedad. Ya sé que no me toca a mí, pero voy y lo hago. Que un niño haga eso, un niño no hace eso por la naturaleza, ni por asomo. Un hombre que llegue hambriento a su casa de un día de trabajo y ve que su señora, de buena voluntad, perdió la hora y está de rodillas rezando el rosario. Él podría perfectamente exigir, según justicia, que se levante y haga la comida. No lo hace, para permitir que su señora esposa termine su oración y espera y sostiene el hambre, virtud de la fortaleza, vivificada por el don de fortaleza. Pequeños detalles. No se piensen que la santidad es salir flotando y llegar a casa flotando, o brillar en el oscuro. No es eso. Ahora, cuando no hay don del Espíritu Santo, cuando la mujer dice, bueno, que mi marido esté, yo termino mis devociones, que por ahí son una lista larguísima, no hay don del Espíritu Santo ahí. Aún cuando está haciendo una oración, porque parecería que está practicando la virtud, pero está faltando a la base de su estado, de su función, que si hay un contrato entre los dos, que yo trabajo, llevo la comida y usted la cocina, yo no falto con lo mío, usted no falte con lo suyo, pero ella primero termina sus devociones, primero yo, después la familia. Eso no es espíritu de madre. Ahí no hay don del Espíritu Santo, aunque parezca que está con gran piedad. Pidamos el don del Espíritu Santo, pidamos que ese Espíritu Santo viva en nosotros,
que transforme nuestras almas, que nos haga delicados de conciencia delante de Dios. Que en los pequeños detalles se va viendo la actuación del don del Espíritu Santo. El aceptar una injuria y no decir nada. ¿Cuántos se van a acordar de nuestro Señor airado, sacando a los vendedores del templo y va, bueno, como nuestro Señor se enojó, yo me puedo también? La gran mayoría. Pero ¿cuántos se van a acordar de que nuestro Señor dijo, el que le golpee en la cara, ofrécele el alma? ¿Cuántos se van a acordar de eso? Vale mucho más lo uno que lo otro. Y es mucho más fácil equivocarse en la ira que en la humildad. Mucho más fácil. Todos misterios, todas cosas que nosotros, si planeamos hacerlas, no nos va a salir. Porque es natural que un niño reclame delante de la injusticia. Es natural que una persona, por el pecado original, ponga sus cosas en prioridad de las demás. Porque tenemos una naturaleza caída. Solamente vamos a actuar con esa delicadeza delante de Dios si nosotros pedimos los dones del Espíritu Santo, rezamos, tenemos tantas oraciones hermosas en la liturgia, la secuencia del día de Pentecostés, el Veni Sancte Spiritus, el Veni Creator Spiritus, que lo encontramos en los misales. Pero si yo dije que el don del Espíritu Santo viene junto con la gracia, si un niño recién bautizado ya los tiene, ¿qué es lo que impide que el don crezca? El pecado. San Pablo, hablando de una manera muy específica, tiene dos frases en dos cartas diferentes. Primero, los tesalonicenses dice, no extingáis al Espíritu. La primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No extingáis al Espíritu. ¿Qué es la primera impresión? ¿Cómo se puede extinguir el Espíritu Santo? Siendo Dios, no se puede extinguir. Dios nuestro Señor, cuando habla con nosotros, es como la madre de un chiquito bien pequeño que le habla balbuceando para que el chiquito le entienda. Muchas veces Dios nos habla con sentido figurado para que nosotros entendamos. El Espíritu Santo no puede ser extinguido de parte alguna, salvo de nuestras almas. Fíjense qué impresionante. El Espíritu Santo que llena todo el mundo, el Espíritu vivificador, puede ser echado, extinguido de nuestras almas por el pecado mortal. Las consecuencias del pecado mortal son grandísimas, gravísimas. Y una de las peores es el trato que se le da al Espíritu Santo, echándolo de mala manera de nuestras almas. No extingáis al Espíritu, eso por supuesto impide la actuación de los dones del Espíritu Santo. Pero más común es lo que dice San Pablo, no a los tesalonicenses, sino ya a los efesios, capítulo 4, versículo 30. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Que también es un sentido figurado, porque el Espíritu Santo no se puede entristecer. Es la misma alegría, es el mismo amor, es la misma excelencia, el mismo brillo, todo lo que bueno que se nos puede ocurrir. No se puede entristecer. La felicidad está en él mismo. Pero, metafóricamente hablando, podemos decir que se entristece cuando un alma está en gracia, un alma no comete pecados mortales, pero no lucha contra los veniales. Santa Teresa de Jesús decía, hay que tener una cara dura, así dice, mucha cara dura, para decir, eso es pecado, pero como es venial, no me quita la gracia del alma, yo lo hago. Total, a mí no me arruina el alma. ¿Cómo que no va a arruinar el alma? Entristeciendo el Espíritu Santo, impidiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestras almas. No entristezcáis al Espíritu. El Espíritu Santo triste, metafóricamente hablando, en un alma no puede actuar. Esas mentiritas para salir del paso, que en Argentina le han dado el pésimo nombre de mentira piadosa, que yo he escuchado gente, no en confesión por supuesto, aclaro, por las dudas, pero yo he escuchado, siendo seminarista, para que tengan una idea, alguien que dijo una vez, trabajaba en un mercado,
No, yo le dije a mi patrón que estaba enfermo para venir a misa. Es mentira piadosa. Yo escuché de lejos, no tenía que corregir a nadie, era un mero seminarista. Pero eso está mal, está pésimo. ¿Mentir para conseguir una gracia? No, es un absurdo. Y es una mentirita, chiquita. Fíjense la gran diferencia que hay entre un bien sobrenatural y un bien natural. Si estuviera estallando la Tercera Guerra Mundial, si tuviéramos una pandemia de verdad, si yo pudiera vaciar el infierno, si yo pudiera vaciar el purgatorio con una mentira leve, no podría hacerlo. No podría detener la Tercera Guerra Mundial. No podía curar la verdadera pandemia. No podría vaciar el infierno ni el purgatorio con una mentira leve. ¿Acaso el honor de Dios está por debajo de una Tercera Guerra Mundial? De las almas del infierno que están ahí por culpa suya, de las almas del purgatorio que también están ahí por culpa suya. El honor de Dios no se equipara a nada. A nada. Entonces, uno puede ver muchas almas que hace muchos años que están en gracia. Vamos, ya ni me acuerdo cuándo fue mi último pecado mortal, a Dios gracias. ¿Y los veniales? Por eso no llegamos a la santidad. Fíjense, comparemos con el ejemplo del deportista, que si bien no comete una falta grave en su entrenamiento, va a los entrenamientos, practica, pero en cosas pequeñas, en sus comidas, se relaja y queda gordito. Entrena, pero no tiene fuerza para correr. Lo mismo pasa con nuestras almas. Si nosotros no nos vigorizamos luchando hasta contra los pecados veniales, no vamos a llegar a la santidad. San Juan de la Cruz, para concluir, comparando la santidad con el vuelo de un pajarito, que estamos escuchando acá ahora, dice que si nosotros atamos una cadena gruesa de hierro al pie de un pajarito, imposible que ni empiece a volar. Pecado mortal. Si nosotros le atamos un hilo, grueso pero un hilo, el pajarito va a empezar a volar. Pero como el hilo es grueso, se va a cansar y va a volver a la tierra. Eso es el pecado venial. El pecado venial nos permite volar un poquitito. Venir a misa, a rezar el rosario, etc. Pero nos cansa y nos pecha para abajo, nos pecha para el suelo. Si nosotros no desatamos ese hilo y seguimos de verdad el vuelo de la santidad. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen María ese don tan precioso, ella que es la dispensadora de todas las gracias. Que dígase de paso, el mundo está como está, porque evidentemente las almas literalmente se olvidaron del Espíritu Santo, se olvidaron de la gracia, se olvidaron de la verdad. ¿Y cómo fue eso? Bueno, la cátedra de la verdad fue asumida por la abominación de la desolación, sabemos muy bien. Lo que vino al mundo después de los falsos pontífices, después del falso Concilio Vaticano II, pero principalmente la devoción a la Virgen de boca. Que un alma se salve viviendo muy gran parte de su vida de manera trasviada y que tenga una devoción a la Virgen, que nosotros vemos en muchos ejemplos del San Alfonso María de Ligorio, trae muchos ejemplos de personas que vivieron vidas ahí no muy rectas, pero tenían una devoción a la Virgen y al final se salvaron. Son cosas rarísimas. La Virgen no es un amuleto de suerte para vivir livianamente y después ella ya le salvará. La Virgen no va a cometer semejante injusticia. De Dios nadie se burla y la Virgen es muy, pero muy diligente con la honra de Dios. Se sabe de un soldado que vivía de manera liviana y usaba el escapulario marrón, diciendo,
Total, tengo la promesa de que cuando me muera, no me voy al infierno. Lo encontraron muerto en el campo de batalla con el escapulario tirado 2 metros. De Dios nadie se burla. La devoción a la Virgen no es un escudo para seguir pecando, no, no. Es un remedio desde adentro. Entonces pidamos que ella nos cure esa extinción que podemos tener en nuestras almas del Espíritu Santo. Esa tristeza que nosotros podemos producirle al Espíritu Santo. Para que así lleguemos a la santidad como nos manda nuestro Señor. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ave María Purísima. Padre.